El mensaje inspirador de Judas, la revelación divina para un mundo sediento de fe y redención. En el tercer año de Joacim, el ambiente en Jerusalén se había vuelto tenso. Las sombras de incertidumbre cubrían la ciudad, donde el eco de la verdad del Evangelio resonaba entre murmullos de desconfianza. Judas, el hermano de Jesús, sintió en su corazón el peso de la responsabilidad que recaía sobre él y sobre la comunidad de creyentes que seguía el camino de Cristo. En las calles, los rumores sobre las enseñanzas distorsionadas se esparcían como un fuego, amenazando con consumir la fe que habían abrazado con tanto fervor. Al reunirse con los discípulos, el pálpito de la angustia le había llevado a buscar respuestas y fortaleza. Recordó una visión aterradora que había tenido, una revelación divina que lo sacudió en su interior. Vio a los ángeles que, en su rebelión, habían abandonado su morada celestial y como el juicio de Dios se había desatado sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, sumergidas en la iniquidad y la desobediencia. Esta imagen de destrucción y caos resonaba en su corazón como un yugo espiritual, recordándole la importancia de mantenerse firme ante la corrupción. En medio de su angustia, el relato de Moisés se volvió una antorcha en la oscuridad. Pensó en cómo este gran líder intercedió entre Dios y el pueblo rebelde de Israel, recordando su lucha por la gloria de Dios. La perseverancia de Pablo, incluso ante la persecución y la tormenta, le inspiraban. Si ellos pudieron enfrentar el caos y luchar por la verdad, nosotros también podemos, se decía a sí mismo, hirviendo de determinación. Con el ardor de su deseo de abogar por su comunidad, se dirigió a los que lo rodeaban. Mantengámonos firmes en la fe, oremos en el Espíritu Santo, les instó, con pasión en sus ojos. Nuestro amor debe ser la base de nuestra unidad y debemos permanecer en la gracia de Dios, nuestra única fuente de restauración. El sacrificio de Cristo nos ha redimido y debemos recordar la promesa de que el único y sabio Dios nos guardará sin caída. Mientras sus palabras resonaban en las almas de quienes se habían reunido, un murmullo se levantó en la multitud. Un líder de uno de los grupos más influyentes de la ciudad apareció, su rostro marcado por la desconfianza, desafiando la verdad que Judas proclamaba. La atmósfera se volvió aún más densa, el aire cargado de tensión. Judas comprendió que este encuentro representaba un desafío crucial para su comunidad. La verdad estaba en juego, y la confusión crecía a su alrededor. Su mensaje, lleno de esperanza y redención, podría ser lo que mantenía a flote a aquellos que navegaban en un mar de enseñanzas falsas. La adversidad había llegado, y su llamado a la fe debía ser más fuerte que nunca. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Judas, sintiendo que su voz podía ser la luz en medio de la oscuridad, se preparó para enfrentar este nuevo desafío, consciente de que la lucha por la fe era solo el comienzo. La comunidad de creyentes permanecía expectante, su destino y el propósito de Dios estaban por revelarse en esta encrucijada espiritual. El mensaje inspirador de Judas, el llamado de la verdad en tiempos de confusión. La multitud que rodeaba a Judas se encontraba en silencio, un silencio que parecía pesar sobre sus corazones como un manto de incertidumbre. La figura del líder influyente, con su semblante cetrino y cejas fruncidas, había cortado el aire con una carga de desafío. Judas sintió el fuego del Espíritu Santo arder en su interior, alentándole a no ceder ante la duda. ¿Quién es este que osa desafiar la verdad?, susurró entre los suyos, llenándolos de un renovado sentido de propósito. Sin embargo, su mente estaba consciente de que detrás de cada palabra había un poder que podía edificar o destruir. Hermanos, no podemos permitir que la desconfianza nos divida. El amor de Cristo es más fuerte que cualquier sombra de duda. Con sus ojos fijos en el retador, Judas recordó entonces las palabras del profeta Isaías: Dios es nuestra salvación, confiemos y no temamos.
En esos momentos de inseguridad, una oleada de valentía surgió en él. Alzó su voz, resonando como un eco entre las plazas de Jerusalén: la contienda no es contra carne y sangre, sino contra la oscuridad que intenta desviar nuestras almas de la verdad divina. El líder influyente, un fariseo de nombre Gamaliel, lo interrumpió con su voz potente: tú, que afirmas saber la verdad, en verdad, ¿qué es la verdad? Se han señalado muchos caminos y cada uno sostiene su propia interpretación. ¿Por qué seguir el camino de un crucificado? Judas, reconociendo la nuestra espiritual en aquel cuestionamiento, respondió con firmeza: la verdad no se encuentra en las interpretaciones humanas, sino en la revelación de Dios a través de su Hijo. El sacrificio de Cristo es la luz que ilumina las tinieblas. Como los profetas antiguos también afirmaron, la justicia y verdad serán lo que prevalezca. Un murmullo se desató entre la multitud, con algunos asentando con la cabeza mientras otros miraban a Judas con escepticismo. Aún así, en su corazón, Judas creyó en la roca de su fe: Dios guarda a los que en él confían, continuó, y en estos tiempos oscuros, el llamado es a permanecer firmes, tal como el roble no se quiebra ante el viento. Que nuestras raíces echen profundidad en el amor y en la verdad, que son lo único que puede sostener este pueblo. En aquel instante, algo sobrenatural ocurrió: un viento poderoso parecía soplar entre ellos. La presencia del Espíritu Santo parecía palpitar en el aire, trayendo consigo una convicción palpable. Algunos en la multitud comenzaron a llorar, sintiéndose tocados por la verdad que resonaba en el mensaje de Judas, mientras otros se mantenían incrédulos, llenos de dureza en sus corazones. De repente, una anciana de la multitud, conocida por su piedad, gritó desde el fondo: escuchen. He visto la sanación y la restauración a través de este nombre. Él es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La valiente voz de la mujer se convirtió en catalizador de murmullos que comenzaron a crecer como un rugido en la multitud. Era el momento de la decisión. Judas sintió que la batalla por su comunidad estaba en su punto más álgido, confirmado también por el eco antiguo del Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gamaliel, tomando nota del fervor y del poder en las palabras de Judas y la multitud, se detuvo a pensar en las implicaciones de lo que estaba presenciando. Aquel instante decisivo podría ser el preludio de un cambio significativo. Judas, reconociendo la urgencia, supo que su oración por la restauración y el avivamiento debía ser acompañada por acción. Con un nuevo fervor, pronunció: hoy se nos presenta un dilema. Permanecer en la verdad que es Cristo o ceder ante las voces de la confusión. ¿Qué elegiremos? Es hora de la decisión. Y así la pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío espiritual que resonaba no solo en los corazones de aquellos presentes, sino en el vasto cosmos del plan soberano de Dios, esperando ser revelado en los caminos misteriosos que solo Él conoce. La multitud permanecía en un tenso silencio, cada rostro reflejando una mezcla de esperanza y angustia, mientras Judas aguardaba la respuesta. Con el eco de su llamada a la decisión aún vibrando en el aire, el peso de la historia parecía concentrarse en ese preciso instante. ¿Qué elegirían aquellos que se encontraban ante la verdad y el sacrificio? En ese momento crítico, un joven de la multitud, cuya fe había estado tambaleándose, levantó la mano con una voz temblorosa: ¿y si nos equivocamos? ¿Y si seguimos un camino que no es el suyo? Su pregunta resonó con los corazones de muchos, y una ola de incertidumbre se extendió como fuego en la paja. Al igual que tú, también temo, respondió Judas con compasión, pero la fe nunca se basa en la seguridad de nuestros pasos, sino en la firmeza de aquel que nos guía. ¿No dice la Escritura que el justo por su fe vivirá? La verdad se sostiene en la revelación de Cristo, el Cordero de Dios, quien lleva el pecado del mundo. ¿Acaso no lo hemos visto obrar milagros entre nosotros? Mientras su voz se alzaba en un clamor apasionado, una luz brillante parecía manifestarse sobre Judas, envolviendo su figura con un halo de divina cercanía. Algunos comenzaron a murmurar, tocados por la presencia palpable de lo sagrado. Las palabras de Judas atravesaban la atmósfera, sanando, restaurando, despertando algo que había estado dormido en sus almas. Gamaliel, visiblemente perturbado por la creciente convicción que flotaba en el aire, levantó la mano e intentó devolver la calma,
no podemos permitir que la influencia de un solo hombre desestabilice a nuestra nación. Por consideraciones de prudencia, propongo que examinemos los hechos, como desde los tiempos antiguos, cuando Hillel nos enseñó que debemos enmendar nuestras diferencias con razón y responsabilidad. Pero Judas no se intimidó. La razón sin revelación es ciega, interrumpió, firme. La verdadera comprensión viene de la luz de la verdad. La sabiduría de los hombres puede ser vana, pero hay una sabiduría que viene del Altísimo. ¿No dice el Salmo 119 que su palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino? Mientras las tensiones aumentaban y la multitud manifestaba visceralmente sus emociones, Judas cerró los ojos por un momento, buscando en su interior la fortaleza que solo Dios puede dar. Entonces, sintiendo la urgencia del momento, exclamó, Hermanos. Esta batalla no es solo por nosotros, es por toda nuestra nación, es por todas las generaciones que vendrán. El tiempo de la decisión ha llegado a este pueblo. El silencio en la plaza fue reemplazado por un clamor entre la multitud. Algunas voces se alzaron en alabanza, mientras que otras intentaban disuadir a Judas. Sin embargo, su fe no flaqueaba. Repentinamente, se oyó un tamborileo de pasos apresurados, y un grupo de 3 fariseos se acercó, mostrando claramente su enojo. Entre ellos estaba un anciano sabio, ansioso por defender la ley, quien proclamó, ¿te atreves a desafiar nuestras tradiciones? La ley fue dada por Moisés, y tú hablas de un nuevo pacto, un nuevo camino. Judas, sintiendo la pesadez del desafío, respondió, no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Cristo es el cumplimiento de la profecía, y en él encontramos la verdadera libertad. Las Escrituras se nos han dado para guiarnos hacia él. Los murmullos crecieron a su alrededor, resonando en la vida de aquellos que buscaban la verdad. Era un momento de ruptura, donde cada corazón debía sopesar su destino y el del pueblo. A medida que la tensión crecía, un sonido distante hizo eco desde el horizonte, uno que parecía acercarse con gran fuerza, como el rugido de un león. La atmósfera se cargó de un misterio inquietante, y Judas comprendió que había algo más en juego. El cielo se oscureció levemente, y muchos comenzaron a mirar hacia arriba, sintiéndose conmovidos por la presencia de lo divino. ¿No ves, Gamaliel?, rogó Judas. El viento del Espíritu se mueve sobre nosotros, trayendo un aviso. La voz de Dios clama por un pueblo. Despierto. El próximo paso de nuestro Señor está a la puerta, y su gloria se revelará en una forma que no podemos aún comprender. La multitud, atraída por la fuerza espiritual que ahora invadía el ambiente, se preparaba para la más grande de las decisiones. Judas, alzando en cara al cielo, sintió la unción del Altísimo. Era un momento de eclipse espiritual, donde el destino de muchos pendería de un hilo. Y así, en medio de aquel fervor, una sombra se dibujó sobre la multitud. Algo estaba a punto de ser revelado, algo que cambiaría irrevocablemente el curso de sus vidas y el futuro de su fe. Porque, hermanos, declararía Judas, lo que viene a nosotros no se limita a lo que nuestros ojos pueden ver. El propósito de Dios no se detiene ante la oposición. Miren, está en camino algo que transformará el corazón de esta nación. No se distraigan de su verdad. Justo entonces, una revelación extraordinaria comenzaba a alistarse, dejando entrever las profundidades del plan de Dios, un misterio que resonaría en el tiempo y en la eternidad, esperando entre las sombras del mañana. Finalmente, el murmullo de la multitud se transformó en un clamor de súplica y anhelo. Las voces se alzaron entrelazadas, como un canto de esperanza, resonando bajo el cielo que se oscurecía. Algunos se dejaron llevar por el fervor, mientras otros se aferraban a sus dudas. En medio de esta confluencia de emociones, Judas sintió que la ferviente luz del Espíritu lo guiaba. Escuchad, pueblo de Dios, rogó Judas. Moisés vio una zarza ardiente, y yo les digo, esta es una hora de fuego y de fervor. Si el pueblo se reúne en unidad, verán la gloria de Dios revelándose en medio de nosotros. Él está llamando a su pueblo a levantarse, a responder a su voz. ¿Qué decidiremos hacer con esta luz que nos ha sido dada? Los rostros en la multitud se iluminaron, algunos con lágrimas de arrepentimiento, otros con la determinación de seguir el camino que se les presentaba. Pero en la penumbra emergió Gamaliel,
quien intentaba contener la tempestad que se desataba. Debemos actuar con cautela, insistió en voz grave. No debe haber decisiones precipitadas. Piensen en lo que está en juego, no solo se trata de nosotros, sino de la estabilidad de todos. No se trata de estabilidad humana, replicó Judas, desbordando confianza, sino de la estabilidad del alma. La presencia de Dios nos está llamando a permitir que su poder obre en nosotros. No hemos visto su mano, insistió mientras sus ojos recorrían a la multitud, buscando reflejos de fe. Mientras las palabras de Judas resonaban, un murmullo itinerante comenzó a levantarse, como un eco lejano que surgía de las profundidades del corazón colectivo. Entonces, en medio del bullicio, una anciana que había estado en silencio se adelantó, su nombre era Miriam, y su voz, aunque frágil, era clara y potente. Hijos de Israel, comenzó, he conocido el sufrimiento, pues mis ojos han visto la opresión. He vivido en la sombra del temor, y nunca creí que vería el día en que la esperanza resurgiera. Pero hoy siento que el Dios de nuestros padres está aquí. El tiempo de la liberación se acerca, pero solo si nuestros corazones se vuelven a Él. El cielo, oscurecido por nubes plomizas, pareció abrirse sutilmente en ese momento, como si la presencia del Altísimo quisiera ser manifestada. Una luz tenue filtrada a través de las nubes llevó destellos a los rostros ansiosos. Algunos comenzaron a llorar, sintiendo el peso del compromiso que estaban a punto de tomar. Era el aliento del Espíritu en la atmósfera, y todos lo podían sentir. Esto es un momento sagrado, exclamó Judas, sintiendo que las palabras desgarraban lo sobrenatural, un momento de decisión que resonará a través de los siglos. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás nuestras dudas y abrazar la verdad que se nos ha revelado? Pero en medio de este crescendo espiritual, un grupo de soldados romanos apareció por el flanco de la plaza, con miradas desafiantes y órdenes directas en manos. La tensión se palpó en el aire. No puede haber más desobediencia, dijo el centurión al frente, su voz grave golpeando en el corazón de la multitud. Esto es una reunión ilegal. Dispersen a esta multitud o enfrentarán las consecuencias. Pero no podemos callar, replicó Judas, la voz saturada de fervor, el mensaje de nuestro Señor no puede ser silenciado. Aún ante la oposición, escuchamos la voz que nos llama a la libertad. Cristo nos ha prometido que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. Esto es soberanía, interrumpió una voz desde el fondo. Era el anciano de los fariseos, quien había estado observando. Si el Mesías verdaderamente está entre nosotros, entonces nuestro corazón debe abrirse a lo divino. Este es un tiempo de revelación. Mientras las palabras caían en la plaza, el viento pareció agitarse, como si la creación misma respondiera a la intensidad del momento. El cielo estaba a punto de rendir testimonio de la verdad que estaba siendo proclamada. Así, en medio de la incertidumbre y el alboroto, Judas alzó su voz una vez más, dejando que el poder de la revelación fluyera a través de él. El tiempo ha llegado. Aquellos que busquen, encontrarán, y aquellos que llamen, se les abrirá. Porque hoy, hermanos, no solo es la decisión de nuestra salvación lo que está en juego, sino el cumplimiento de una profecía que transformará no solo a nuestra nación, sino al mundo entero. Tal fue la intensidad del momento que cada corazón en la plaza sintió que el destino de su fe pendía de un hilo sagrado. Y entre la niebla y el temor, algo se gestaba en el cielo, algo más grande que el hombre. Era el misterio del plan de Dios, a punto de ser revelado, como un rayo resplandeciente que secaría las lágrimas y restauraría la esperanza. Prepárense, pueblo, concluyó Judas con fervor. Porque lo que se aproxima no tiene comparación, un manto de gloria que cambiará el rumbo de la historia. Pronto conoceremos la verdad que nos establecerá en libertad. Mientras la multitud se tensaba ante la presencia inminente de la opresión romana, un silencio reverente se apoderó del espacio. Judas miró a su alrededor, sintiendo el peso del momento sobre sus hombros, como los profetas de antaño que habían estado dispuestos a enfrentar las adversidades por la verdad de Dios. El clamor de la gente reverberaba en su corazón, y con renovado fervor, decidió llevarles más allá del temor. Este es el día del que hablaron nuestros padres, proclamó Judas con voz clara, resonando en el aire cargado de expectativa. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob está con nosotros.
Los cielos se estremecen ante su gloria, y esta oportunidad no debe ser desperdiciada. Aquellos que creen, deben levantarse y tomar firmeza. La luz de la verdad está a punto de brillar en medio de nuestra oscuridad. Sin embargo, entre los rostros de esperanza, el miedo comenzaba a resurgir. Algunos comenzaron a mirar hacia los soldados, cuestionando si valía la pena el riesgo que representaba un mensaje tan audaz. Un murmullo de inquietud pulsó a través de la multitud, una lucha interna contra el deseo de libertad y la amenaza de la violencia. El centurión, al notar la indecisión, se adentró más en la plaza, sus hombres alineándose como sombras amenazantes. El tiempo de hablar ha llegado a su fin, gritó, su voz firme como el acero. O se dispersan o serán tomados prisioneros. No hay lugar para rebeliones aquí. Rebelión, replicó Miriam, sintiendo el fuego del profético entusiasmo recorrer sus venas. Nosotros no buscamos la guerra, sino la paz. Nuestro clamor es por la libertad que solo el Dios de Israel puede otorgar. Hoy, nuestro deseo es volver a los caminos del Altísimo, y ello es un acto de obediencia, no de destrucción. Las palabras de Miriam resonaron en los corazones de muchos, a medida que las enseñanzas de los profetas antiguos comenzaron a surgir en sus recuerdos, añadiendo peso a su decisión. Algo sagrado se movía entre ellos, algo que desafiaba tanto a la opresión humana como al miedo que anidaba en sus corazones. Señor, elevó la voz uno de los más jóvenes, ¿cómo podemos saber que este camino de fe nos conducirá a la libertad? Su pregunta cortó la atmósfera como un rayo. Ah, querido amigo, dijo Judas, sintiendo el llamado del Espíritu. La libertad no se encuentra en la ausencia de opresión, sino en la certeza de que Dios está a nuestro lado. Recuerden el camino de nuestros ancestros, cuando cruzaron el Mar Rojo, guiados por la nube y el fuego. La obediencia trae liberación, y el sacrificio a la fidelidad nos restaurará. Mientras Judas hablaba, la multitud comenzó a unirse en un canto de unidad, el sonido se elevaba como un murmullo de vida, resonando en los cielos. Era un canto antiguo, recordando a la gente el valor de la fe compartida, la fuerza que se encuentra en la comunidad y el poder inquebrantable del Dios que nunca desampara a su pueblo. De repente, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando la plaza y una voz llegó desde el cielo, un susurro divino que resonó en sus corazones, habéis sido convocados a un nuevo pacto. No temáis, porque yo estoy con vosotros. Un nuevo camino se abrirá, una salvación que va más allá de lo que pueden imaginar. Los soldados, atónitos, retrocedieron ante la autoridad de ese poder sobrehumano. En ese instante, se comprendió que estaban en la presencia de lo sagrado. El tiempo ha llegado, pueblo de Dios, dijo Judas, su corazón en llamas. Atravesaremos esta prueba. La gloria de Dios se manifestará, y su luz nos guiará a la verdad que nos liberará. Nosotros, su pueblo, hemos de recordar que la fe es el camino, y esta es nuestra hora. Así, con una llama de esperanza avivando sus corazones, la multitud se afirmó en su decisión. Han oído el susurro del Dios viviente, y cada uno de ellos estaba listo para perseguirlo, mientras el cielo mismo empezaba a prepararse para la revelación de lo que estaba por venir, un plan que cambiaría el destino de generaciones. Preparaos, pueblo, porque lo que se aproxima es más grande de lo que podemos concebir. El plan de Dios comienza a desplegarse en medio de nosotros, concluyó Judas, con una certeza que vibraba en el aire, sabiendo en espíritu que el cumplimiento de una promesa divina estaba a la puerta, esperando el momento perfecto para revelar su esplendor. La luz intensa del rayo que había penetrado las nubes se desvaneció gradualmente, dejando un resplandor crepuscular en la plaza. La multitud, ahora con el corazón latiendo al unísono, se detuvo en un silencio reverente. Habían sido testigos de un momento divino, un eco del cielo que resonó en sus almas. El aire mismo parecía vibrar con expectación, como si el mismo Dios estuviera moviendo las fibras de sus corazones. ¿Quiénes somos para recibir tal revelación?, murmuró Miriam, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto? Sus manos temblaban ligeramente, un reflejo de la mezcla de temor y esperanza que sentía. Fe, respondió Judas, su voz firme y sólida como una roca. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Por fe, nuestros padres cruzaron el desierto, y por fe, nosotros también debemos avanzar, a pesar de la oscuridad que nos rodea. La multitud, ahora encendida en su fervor, comenzó a cantar de nuevo, sus voces entrelazadas en un himno que subía al cielo, clamando por libertad y misericordia. Sin embargo, no todos compartían ese mismo espíritu decidido. Los soldados romanos, al escuchar el clamor, se sintieron aún más amenazados. Con espadas desenfundadas, se acercaron, buscando sofocar aquella llama que crecía entre el pueblo. El orden debe restablecerse, gritó el centurión ante el coro de voces esperanzadas. Dispersen esa turba o enfrentarán las consecuencias. Su mirada era fría y calculadora, donde solo había lugar para el miedo y el control. Pero Judas, impulsado por la fortaleza del espíritu, dio un paso adelante. No temáis, pueblo amado. No estamos aquí para tomar las armas, sino para tomar posesión de la victoria que el Altísimo ha prometido. Recordemos las palabras de nuestros antepasados: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí estalle guerra, yo estaré confiado. Salmo 27, 3. La multitud se conmovió al escuchar estas palabras, comprendiendo que su verdadera batalla no era contra carne y sangre, sino contra las fuerzas del mal que ataban sus almas. Este entendimiento profundo trajo una nueva luz a sus corazones, y comenzaron a gritar con fervor renovado, una voz unida en un clamor de adoración y confianza. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Resonó otra voz en medio de la multitud, una proclamación que infundió valor en el espíritu del pueblo, mientras cada uno se mantenía firme en su convicción. Los soldados, observando aquel mar de convicción sin armas, comenzaron a dudar. Era un espectáculo que nunca habían presenciado, la fuerza de la fe desarmando el miedo mismo. El centurión, consciente del poder que emergía de la multitud, sintió que su autoridad meramente terrenal flaqueaba ante una fuerza superior. Y así, en medio de aquel tumulto, se escuchó una nueva voz, la voz de un anciano entre la multitud. El Dios de Israel prometió que no nos dejaría, que nunca nos desampararía. Hoy, Él está en medio de nosotros para llevar a cabo su obra, y su tiempo se acerca. Al escuchar estas palabras, un escalofrío recorrió la espalda del centurión. Sacudiendo la cabeza, se dio cuenta de que más allá de las armas y la opresión, había un poder que no podía ser controlado ni dominado. En ese momento, el cielo pareció abrirse aún más, y un viento suave trajo consigo un aroma que recordaba a incienso, lleno de esperanza. He aquí, decía el anciano, el tiempo de la redención está aquí. Dentro de poco, muchos serán restaurados y liberados, y el grito de los oprimidos llegaría a los oídos de aquel que escucha desde lo alto. Las palabras del anciano resonaron, dejando a la multitud anhelando más, sintiendo que la promesa estaba cerca. Pero en el fondo, había un eco de inquietud: ¿cómo se manifestaría esa salvación? Mientras la multitud contenía el aliento, se percibía que el cierre de un ciclo se acercaba y uno nuevo estaba a punto de inaugurarse. En su interior, cada corazón palpitaba por las respuestas aún por venir, y así Judas, mirando al cielo, supo que había algo aún más grande que aguardaba ser revelado, algo que transformaría no solo a una nación, sino a todo el universo. Prepárense, pues lo que viene es la revelación de su verdadera naturaleza. El cumplimiento del Dios Altísimo está por desvelarse, y llevaremos el mensaje de salvación al mundo entero, finalizó Judas con una mirada decidida, mientras el eco de la esperanza se hacía eco en cada corazón presente. Pero más allá de las palabras, los cielos aún guardaban un secreto. ¿Qué nuevo pacto estaba Dios preparando? La multitud estaba lista, pero algo aún estaba por ser revelado, una obra maestra de la divinidad que cambiaría el destino de la humanidad. Las palabras de Judas resonaron, dejando a la multitud en un estado de fervor y contemplación, como un río que se encuentra con un profundo abismo. Silencio y expectación llenaban el aire, y sus corazones pulsaban al unísono, deseosos de que la promesa de redención se manifestara. En ese momento, un escalofrío recorrió el ambiente, como si la misma tierra estuviera inquieta ante la proximidad de lo divino. El Señor ha hablado, clamó Miriam, alzando sus manos hacia el cielo. Abran sus oídos y prepárense para escuchar su voz.
Porque en cada latido de nuestra fe, Él nos llama a ser portadores de su luz. Las palabras de la joven vibraban con una sabiduría que trascendía los confines de la comprensión humana, y la multitud se sintió levantada por un viento nuevo de esperanza. Las voces se unieron en un canto que ascendía como incienso ante el trono celestial, una súplica colectiva por la intervención de Dios. Los soldados romanos, ante la poderosa fe que presenciaban, comenzaban a sentir el peso de sus propias inseguridades. El centurión, observando la transformación de la multitud, se sintió atrapado entre el deber y el temor. ¿Qué es esto que estoy viendo?, preguntó en voz baja, luchando entre la lealtad a su imperio y la curiosidad por el poder que emanaba de aquellos que se mantenían firmes, sin armas ni miedo. Entonces, mientras la multitud continuaba su clamor, una nube oscura se formó en el horizonte. Era un presagio, y las miradas se alzaron, reconociendo que lo que estaba por venir era de gran importancia. «Miren. El cielo se agita», gritó un anciano. Es el testimonio de su presencia, de lo que la gloria de Dios está a punto de desatar sobre nosotros. De repente, un rayo partió las nubes, iluminando un espacio en el firmamento, y una voz resonó con fuerza: «He aquí, comienza el tiempo del cumplimiento. El que fue prometido a Israel se acerca. No será en soberanía humana, sino en la debilidad del hombre que se verá la grandeza de mi poder». Los corazones de la multitud latían con fuerza, sintiendo el sobrecogedor peso de esa voz celestial. Judas, reconociendo la importancia del momento, se dirigió a su gente: «Hermanos y hermanas, no se dejen desviar. La obra del Señor se llevará a cabo a través de nosotros. No permitamos que el temor nos paralice». Con cada palabra, Judas parecía hablar no solo a la multitud, sino también a sus propios temores. Alzando su voz, continuó: «La profecía se está cumpliendo, así como se escribió, y sucederá que en los días posteriores, derramaré mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Mantengamos nuestra mirada fija en aquel que viene con poder, pues el tiempo de liberación es ahora. Los soldados, cada vez más inquietos, comenzaron a retroceder, sintiendo el poder que emanaba de la fe colectiva. La multitud, reunida bajo el cielo, ya no era una turba asustada, sino un ejército de fieles, listos para abrazar su destino. Una visible manifestación del Espíritu Santo descendió sobre ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como se había profetizado antaño. «Tengan fe», exclamó un joven, mientras el flujo del Espíritu llenaba el aire a su alrededor. «El siguiente paso está en nuestras manos». Y en ese aire vibrante, con el cielo como testigo, el mensaje de salvación estaba por ser ampliado. Cada corazón estaba caminando hacia el cumplimiento del propósito divino. Pero más allá de la poderosa manifestación, había un misterio aún escondido, un propósito que aguardaba ser desvelado en su totalidad. Pero, ¿cuál será el costo de este nuevo pacto?, se preguntaba en voz baja uno de los ancianos. El eco de su cuestionamiento resonó entre los circundantes, abriendo la puerta a inquietudes más profundas acerca del sacrificio que siempre acompaña a las promesas divinas. ¿Qué precio tendrían que pagar para ser parte del plan soberano de Dios? Y así, con el cielo claramente en movimiento, la multitud no solo esperaba la llegada de la promesa, sino la revelación del plan insondable que Dios había preparado, mientras el misterio del futuro se tejía en sus corazones ansiosos. La multitud, iluminada por el esplendor divino, sentía el peso de un propósito mayor que los llamaba a una nueva etapa. Sin embargo, en medio de su regocijo, los murmullos de inquietud se agolpaban entre ellos. Un anciano, intuyendo el inminente destino que les aguardaba, se acercó a Judas, sus ojos centelleando con duda. ¿Por qué se inquietan nuestros corazones? ¿Qué debemos hacer ante lo que se aproxima? Judas, percibiendo la ansiedad de su pueblo, levantó sus manos con firmeza. «Hermanos, es el momento de confiar. Recordemos las palabras de los profetas: los justos vivirán por fe». Habacuc 2:4. La oscuridad puede rodearnos, pero la luz del Altísimo ha sido derramada sobre nosotros. Mientras las palabras de Judas atravesaban la multitud, un viento repentino movió sus vestiduras, como si el propio Espíritu Santo danzara entre ellos.
Y sucedió que aquellos que habían recibido el don de lenguas comenzaron a proclamar alabanzas a Dios en diversos idiomas, y la cúspide de aquel fervor fue tal que los corazones de muchos se convirtieron en uno solo, lleno de esperanza y anhelo por la verdad. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar este nuevo camino. Algunos de los soldados romanos, que se habían mantenido a la distancia, comenzaron a cuestionar el fenómeno que veían. ¿Cómo es posible que estos hombres, sin armamento ni autoridad, se comporten así? Sus palabras son de poder, pero son solo hombres, ¿qué es lo que han encontrado? Un joven soldado, lleno de oníricos sueños de libertad, se permitió acercarse un poco más. Quizás su poder no es de este mundo, reflexionó en voz alta, sintiendo una extraña conexión con el clamor fervoroso que resonaba a su alrededor. Sus compañeros le miraron con escepticismo, pero su corazón empezó a encaminarse hacia la revelación que ya había comenzado en la multitud. Mientras tanto, la nube oscura en el cielo comenzó a sangrar rayos de luz que brillaban intensamente, como si la esencia del cielo mismo estuviera descendiendo sobre la humanidad. La voz resonante que antes había hablado se oyó de nuevo: escuchad, pueblo de voluntad quebrantada, que hay un nuevo pacto que estoy instaurando. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. La multitud se sumergía en el asombro. ¿Puede ser cierto?, se preguntaron, ¿seremos renovados, restablecidos en la senda de la redención? La proclamación de Judas se entrelazó con la voz del cielo, resonando en ecos de promesas pasadas. La gloria de Dios ya no solo estaba en lo alto, sino también en el corazón de cada uno. Es el tiempo del cumplimiento. Preparad vuestros corazones, exclamó Judas con fervor renovado. El sacrificio se aproxima, y será grande. Pero recordad las palabras que se han escrito: de la tierra de Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11:1, y así también se cumplirán las que atesoran los ángeles en el cielo. Las miradas de la multitud se enrojecieron, la verdad resonando en sus almas. La idea de un sacrificio resonó profundamente, pero no como un simple costo a pagar, sino como una invitación a un amor que trasciende toda comprensión. Mientras tanto, el anciano entre ellos, todavía atormentado por su cuestionamiento inicial, sintió un peso en el corazón. ¿Acaso no será el mismo que en la antigua profecía fue despreciado, el que cargará con nuestras iniquidades? Con el eco de su voz, la multitud se sumió en la reflexión. ¿Qué precio tendrá este nuevo pacto?, comenzaron a susurrar. La incertidumbre y la esperanza entrelazadas formarían el leitmotiv de su travesía. Y así, en esta encrucijada de fe y duda, un nuevo misterio se entrelazaba con su destino, revelando no solo el sacrificio que vendrá, sino el amor inquebrantable escondido en el corazón del Altísimo. El cielo resonaba con la anticipación de lo que estaba por manifestarse, mientras la multitud esperaba ansiosa la respuesta divina a su inquietud más profunda: ¿qué revelará Dios a través de sus elegidos? La voz del anciano aún retumbaba en el silencio que se apoderó de la multitud. El aire pesado de expectación prevalecía, como un telón que cubría la escena de un drama no revelado. Un murmullo creciente comenzó a surgir entre la gente, y las preguntas danzaban en el aire. ¿Cómo reconoceremos a este elegido que nos señala el camino? Judas, sintiendo el agudo hilo de duda que atenazaba los corazones, se acercó un poco más, su rostro iluminado por el esplendor de la luz celestial que seguía envolviendo a los presentes. El que ha de venir no es un rey terrenal, no portará corona ni empuñará espada. Su signo será el amor, y en su sacrificio hallaréis la paz que tanto anheláis. Recuerden las Escrituras: el cordero será inmolado. Éxodo 12:6. Las palabras de Judas resonaron profundo en el alma de la multitud, mientras la imagen de un cordero sin mancha emergía en sus mentes. El anciano, con el espíritu aún cargado de dudas, recordó la antigua profecía sobre el siervo sufriente. Así que, con voz temblorosa, agregó: ¿cómo podremos soportar el dolor del sacrificio? ¿Qué pasará con nosotros en ese día? Una brisa cálida sopló entre la gente mientras Judas levantaba su voz para calmar las ansias. No temáis. La muerte no tendrá la última palabra. En su sufrimiento, habrá redención. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53:5. La multitud comenzó a conmoverse, y una chispa de esperanza vislumbró sus corazones angustiados.
Mientras tanto, entre los soldados romanos, el joven que había sentido la conexión espiritual se encontraba entre las sombras, batallando con el eco de sus propios pensamientos. ¿Quién es este hombre que habla con tal autoridad? ¿Acaso es él el Mesías que hemos esperado? Sus compañeros rieron con desdén, pero su corazón le decía que debía acercarse más, buscar la esencia de la verdad que resonaba en el aire. De pronto, un rayo de luz brillante rompió el cielo, y se oyó un gran estruendo que hizo temblar la tierra. La multitud, levantando sus miradas, sintió temblar sus corazones en sincronía con las vibraciones del cielo. La voz del Altísimo retumbó una vez más, afirmando con poder: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Mateo 17:5. Los murmullos se transformaron en un clamor unificado, cada alma sintiendo que el peso de su carga se aligeraba. Las respuestas a sus interrogantes se hallaban no solo en el cumplimiento de las promesas, sino en la conexión palpable con lo divino. Judas, observando la transformación de la multitud, supo que el tiempo se acercaba para que se revelara la gloria que había sido prometida. Hermanos, la hora se aproxima. No solo se espera el sacrificio de un cordero, sino la manifestación del amor eterno. Preparemos nuestros corazones, pues el camino de la redención está trazado entre nosotros. En ese instante, las lágrimas comenzaron a brotar de muchos, el llanto de la liberación resonando en cada rincón de la plaza. Pero aún existía un velo de incertidumbre, y el anciano sintió que el profundo amor de Dios se entrelazaba con sus miedos. ¿Y cuál será nuestro rol en este nuevo orden, oh Judas? ¿Cómo nos levantaremos en la fe? Seréis testigos, respondió Judas con firmeza, de la gloria de Dios que se revelará. Habrá momentos de prueba, pero no os preocupéis, mío es el venganza, dice el Señor. Tan solo confíen en el plan divino que está en proceso. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Así, mientras el cielo se colmaba de luz y el mundo temblaba en la anticipación de lo que se desataría, la multitud se unió en un clamor resonante: «Ven, Señor Jesús». Y en medio de todo ello, el corazón del joven soldado vibró al reconocer una verdad innegable: si todo esto es real, si Él es realmente el Mesías, entonces el verdadero cambio comienza ahora. La revelación estaba gestándose no solo en la multitud, sino también en aquellos que menos lo esperaban. El destino de todos se entrelazaba en un intrincado diseño divino, y en el eco de sus latidos, una nueva incógnita se alzaba: ¿qué otras maravillas nos revelará el Altísimo mientras caminamos en senda de fe? La atmósfera se cargaba de una tensión electrizante, como si cada palabra pronunciada resonara en el propio corazón del universo. Judas, observando el fervor y la cambiada actitud de la multitud, sentía en su interior cómo el poder del Altísimo se manifestaba de maneras sorprendentes. «Escuchad, pueblo de Dios», exclamó con una voz clara y decidida, como un clarín que atravesaba la oscuridad. Hoy se acerca el tiempo de la revelación, un nuevo pacto, donde la redención no será solo una promesa, sino una realidad viviente. La luz de Cristo se alzará sobre nosotros, llenando nuestras vidas con su gracia. Mientras hablaba, las palabras del profeta Ezequiel resonaban en su mente: «Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros». Ezequiel 36:26. Judas entendió que no solo era su pueblo quien anhelaba un cambio, el mundo entero estaba esperando la transformación que solo Dios podría traer. Ante la marea creciente de convicción, el anciano que había lanzado la primera pregunta levantó su mano nuevamente. «Judas, si este nuevo pacto se acerca, ¿cómo podemos prepararnos? ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace en este momento?» El silencio se hizo tangible. La multitud respiraba expectante, cada uno sintiéndose parte de un relato divino en proceso. Judas respondió con la misma confianza que le había guiado, sabiendo que sus palabras podrían definir las decisiones de muchas vidas. El llamado es a la unidad en el amor. Debemos abandonarlo todo, nuestras dudas, temores y divisiones. Solo así podremos recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Mientras compartía su mensaje, un vistazo furtivo de luz brilló sobre la plaza. No era simplemente un fenómeno natural, era el reflejo de la gloria que descendía.
Algunos en la multitud cayeron de rodillas, sintiendo el peso de la presencia de Dios que empezaba a inmiscuirse en sus corazones. Las lágrimas brotaron, no solo de tristeza, sino de una profunda gratitud y esperanza. Bajo la presión de aquellos momentos, el joven soldado que había sentido la conexión espiritual dio un paso consciente hacia adelante, sintiendo que era tiempo de una decisión crucial. Yo también quiero ser parte de lo que está ocurriendo, declaró, y su voz temblorosa resonó en el aire. Deseo conocer a este Mesías. Un rugido de emoción atravesó la multitud. La idea de que incluso uno de los soldados romanos, un representante del poder opresor, pudiera unirse a ellos, era un poderoso testimonio del movimiento del Espíritu. Judas se sintió reconfortado, como si el mismo cielo estaba respondiendo a su llamado. Ven, le dijo Judas al joven, el amor de Cristo no conoce fronteras. Él está aquí para salvar a todos, incluso a quienes han estado lejos de su propósito. De hecho, este es el amor revelado. Ven y experimenta lo que significa ser uno con Él. El joven soldado caminó hacia él, y en ese acto de fe brilló un rayo de luz que parecía inundar el espacio. Judas, sintiendo la presencia del Señor, le llevó en un abrazo simbólico, y la multitud estalló en un clamor de adoración, sintiendo que la esperanza se apoderaba de ellos. Lo que hemos de vivenciar es más que un acontecimiento, es un nuevo comienzo, proclamó Judas, su voz resonante surcando los corazones. La revelación de Dios no solo nos libera a nosotros, sino que tiene un impacto que transformará a los que nos rodean. No se trata de lo que somos, sino de lo que Él puede hacer a través de nosotros. Con el fervor del Espíritu Santo fluyendo a través de cada palabra, la multitud se unió en un coro de fe. En el fondo, la lluvia comenzó a caer lentamente, como si el mismo cielo se uniera a su alabanza. Cada gota era un recordatorio de la promesa del avivamiento. ¿Veis lo que se aproxima?, preguntó Judas, señalando hacia el horizonte. Días de renovación, días de restauración. Como lo dijo el profeta, y en los postreros días, sucederá que el monte de la casa del Señor será establecido sobre la cumbre de los montes, Miqueas 4:1. Las miradas se elevaron de inmediato, viendo un destello de transformación en el aire. Algo se estaba gestando, un plan soberano que resonaba en sus corazones, la restauración de Israel y la expansión del reino de Dios por todo el mundo. Y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, un legado que dejar, continuó Judas, su pasión encendida. Hoy, no solo somos espectadores, somos protagonistas del propósito divino que debe ser revelado. Esta comunidad es la luz de la redención, y del sacrificio que se aproxima brotará vida eterna. Un clamor de fe comenzó a surgir, mezclándose con las gotas de lluvia que caían, creando una melodía sagrada. Era como si el propio cielo estuviera danzando junto a ellos, mientras esos corazones temerosos se unían en un clamor unificado por pura fe. Pero mientras la luz brillaba sobre ellos, de repente, una sombra se deslizó. Gamaliel, quien había estado observando desde la lejanía, se acercó de nuevo, su rostro marcado por el conflicto interno. Judas, comenzó firmemente, su voz resonando con un eco de autoridad, hacia donde va esta revelación, los cielos se abren, pero también vienen grandes pruebas. ¿Estás preparado para los costos que este nuevo camino requerirá? Las manos de Judas se fueron alzando, y sintió que el Espíritu lo guiaba una vez más. Las pruebas que vendrán no serán en vano. Si hemos de seguir a Cristo, debemos estar dispuestos a cargar nuestra cruz. ¿Acaso no nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones? Juan 16:33. La receptividad de la multitud llenó el aire con un nuevo sentido de propósito, un llamamiento a estar firmes y a avanzar a pesar de las adversidades. Pero al mismo tiempo, las palabras de Gamaliel resonaban sin descanso, envolviendo a todos en un velo de interrogantes sobre el precio de la fidelidad. Mientras la lluvia continuaba cayendo suavemente, la multitud parecía un remanso de fervor y reflexión, sintiendo tanto la gravedad del momento como la esperanza inquebrantable en sus corazones. Caminarían juntos hacia lo desconocido, sabiendo que el camino estaría lleno de escollos y relatos de redención por venir. Y así, en ese crisol de fe y temores, comenzó a desplegarse ante ellos la totalidad del plan soberano de Dios, un misterio que solo Él podría revelar.
Y en sus corazones latía la certeza de que algo grandioso estaba a punto de florecer, algo que cambiaría no solo sus destinos, sino el de todo el mundo.